Bienvenidos a la segunda temporada de Micromundos. Si es la primera vez que pasás por acá, te cuento que mi nombre es Martín Pitón y que Micromundos es un podcast de actualidad. No repasamos todo lo que pasó durante la semana, sino que tomamos algunos temas que nos parecen interesantes, que nos parecen polémicos o simplemente algunos temas que nos gusta debatir y meternos y tratamos de desarrollarlos y darles nuestra mirada. Nos encontrás en las principales plataformas de podcast como en Spotify o en Apple Podcast y muchas otras más. Así que bueno, estamos arrancando. Yo elegí para este episodio de Micromundos dos temas que a mí me parecieron relevantes en la semana. Uno tiene que ver con la polémica que se generó sobre el folleto que en Morón sobre el consumo de drogas y las recomendaciones que en ese folleto aparecían para quienes se acercan al mundo del consumo de drogas, ¿no? Esto se armó una enorme polémica, y una polémica que está bien, que está en lo correcto que se haya armado, ¿no? Me parece que la polémica que se generó tiene que ver con los anticuerpos de la sociedad. Era un folleto muy sencillo, donde lo más impresionante es cuando en ese folleto se pone cocaína / pastillas, anda de a poco, toma poquito para ver cómo reacciona tu cuerpo, si te detienen tenés derecho a un abogade. Esto fue lo que más polémica generó. Luego se dieron explicaciones que esto tiene que ver con una línea que se llama control de daños, es decir, para aquellos que están ya consumiendo drogas, es justamente para que vayan, como dice el folleto, de a poco y tratar de evitar algún riesgo. Ya de por sí la droga es riesgosa, el consumo de cualquier droga es riesgosa. A mí lo que me parece es que el tema del consumo de drogas en la Argentina está tratado de una forma muy poco profesional, directamente. No sé si... hay otros países que tienen esta idea del control de daños. Yo he visto un documental canadiense, por ejemplo, donde el gobierno tiene algunos centros donde van adictos a inyectarse heroína. Y entonces allí son controlados para que no tengan una sobredosis, o si tienen algún problema, son atendidos rápidamente. Pero yo no sé si esto es para la Argentina. Acá, digamos, evidentemente lo que surge es lo siguiente. Primero, me parece que es la admisión que el consumo de drogas nos ha invadido. Este folleto es la admisión de eso, ¿no? Es el fracaso de las políticas para combatir el consumo de drogas que se vienen poniendo en práctica. La otra cuestión tiene que ver con que me parece que hay una gran irresponsabilidad en un montón de dirigentes que entienden que el consumo de drogas es algo, digamos, parecido a tomar alcohol, ¿no? En algún momento, yo me acuerdo en la Argentina, a través de campañas publicitarias, se asimiló el consumo de cerveza. Yo sé que hay enormes diferencias entre el consumo de cocaína y el consumo de cerveza, pero se asimiló el consumo de cerveza al consumo de una gaseosa, por ejemplo. Entonces, que se tomaba libremente y hubo bastantes problemas con eso. Después eso se cambió. Y ahora me parece como que, bueno, hay una normalización sobre el consumo de drogas, y el consumo de cualquier droga siempre es riesgoso. Tal vez si este folleto empezaba diciendo, miren que consumir drogas mata, pero si las vas a consumir tenés que tener estas consideraciones, porque la verdad es que la juventud de todas las edades consumen drogas. Y esto es una realidad. Y me parece que eso tiene que ver, yo no hablo de persecución del consumidor / adicto, tiene que ver, me parece, con el fracaso de las políticas. Tampoco sabemos cuál es la política que tiene este gobierno con respecto a eso. A mí me llamó la atención cuando dos testimonios que hubo, entre tantas cosas que se dijeron esta semana, dos testimonios sobre este folleto, ¿no? Se lo preguntaron, por ejemplo, a Tamara Pettinato, que tiene su hermano y que su familia ha tenido cercanía con el consumo de drogas, y directamente fue categórica en lo que dijo, ¿no? Dijo que le parecía muy mal ese folleto. Y también
me pareció muy interesante lo que dijo la mamá de Chano Carpentier. Yo realmente, como madre de una familia con problemas de adicción, en donde hemos sufrido, las familias de adictos padecen un sufrimiento que no se lo deseo a nadie, y nadie sabe qué persona va a convertirse en adicto después de fumar el quinto porro o de darse el segundo saque de cocaína. Esto es, yo creo que es una cosa premeditada, creo que realmente quieren ir por la legalización de las drogas, y creo que no se entiende en un contexto donde los jóvenes están sin educación, sin trabajo, queriendo irse del país y no tienen esperanza, no tienen futuro, y encima le abrís la puerta y le decís que se droguen y que si se droguen bien. Yo creo que es una barbaridad, que es inaceptable y que me parece que no tienen que llegarle 3 demandas de juicio. Creo que el intendente debería renunciar. ¿Por qué destaco estos 2 testimonios? Son 2 personas que tienen, en el caso un hijo y un hermano, relaciones muy cercanas a la droga a través de familiares con problemas de consumo. Y la mirada de ellos, que es una mirada que, digamos, son dos mujeres que están en la primera línea de fuego, es muy distinta a lo que los de afuera teorizamos, para un lado y para el otro. Para aquellos que se indignan tremendamente, sin, me parece, escarbar un poco más el problema, y para aquellos que creen libremente que el consumo de drogas es algo prácticamente que se está naturalizando. Yo entiendo que tenemos que ser conscientes que hay cada vez más consumo de drogas, y al mismo tiempo me parece que la vía no es naturalizarlo, más allá de las intenciones. Me parece que hay una falta de profesionalismo muy grande. Lo que te quiero hacer escuchar ahora es otro de los testimonios que a mí me parecieron muy interesantes. Es una especialista en adicciones que está especializada en el tratamiento de adolescentes, que se llama Marta Brach. La entrevistó Ernesto Tenenbaum en Radio Con Voz, y también me parece interesante lo que ella dice. Este tipo de medidas bien estudiadas previamente, se estudia la población y no se entrega a cualquiera en cualquier lugar. Tiene un contexto y en general viene de una historia de problemas con estas sustancias. Entonces, suele tener un contexto y una indicación. No es la parte de este tipo de folletería de reducción de daños, es para gente que consume, no es para los chicos de primer año en la escuela, digamos, ¿no? Para el primer contacto de un adolescente con el tema. Trabajar con reducción de daños es un programa que uno tiene que manejar con mucho cuidado. Con mucho conocimiento de situación, donde uno va a trabajar el programa con la población súper específica, y viendo, digamos, y acompañándolo muy bien, porque si no parece apología del consumo. Me parece también que es una mirada la que tiene Marta Brach, que es serena, que es tranquila, donde también lo que dice ella es que acá lo que hubo fue una gran falta de profesionalismo, en definitiva. Digo, más allá de las intenciones. Yo creo que la política argentina no sabe cómo lidiar con el consumo de drogas. Tal vez algunos tengan alguna idea de cómo lidiar con el tema de las drogas desde la seguridad, desde, digamos, la faz delictual, que tampoco creo que lo sepan demasiado, pero me parece que no saben cómo lidiar con un consumidor o con un adicto. Este es uno de los temas que quería hablar. El otro de los temas, en este comentario, tiene que ver con Javier Milei. Javier Milei se ha convertido en la estrella de la política argentina, ¿no? Es el hombre del momento. Todo el mundo quiere estar cerca de Milei o quiere estar lejos de Milei, pero Milei ha ocupado el centro de la escena. Yo creo que Javier Milei es el emergente, claramente es un análisis completamente obvio el que voy a dar, es el emergente del descontento de la política tradicional. Yo no sé si Milei representa la política no tradicional. No creo que sea antisistema,
Me parece que está corriendo el espectro político a la derecha, pero en lo que, digo, esto para diferenciarlo y para que sea más fácil de entender, lo que son los espacios políticos tradicionales, el Frente de Todos, el peronismo y sus vertientes, el kirchnerismo, etcétera, etcétera, más la oposición con el radicalismo, el PRO, la coalición cívica, evidentemente todo este espectro ideológico partidario, que es la mayoría en la Argentina, no ha dado resultado a resolver los problemas de la Argentina. Es más, no solamente no han dado resultado, sino que los han agravado. Entonces me parece a mí que Milei es un emergente para canalizar ese descontento dentro del sistema. Dentro del sistema. Bueno, esta semana tuvimos, ¿no?, una torpeza política de Juntos por el Cambio, subiéndole el precio a Milei, poniéndolo en un comunicado, donde están diciendo, nosotros no vamos a ir con Milei, y Milei está diciendo, yo no quiero ir con ellos, nunca se me pasó por la cabeza. Me parece que es alguien para seguir de cerca. Lo que me parece ahora es, y cómo lo haría, es cómo Milei se convierte en un fenómeno político de moda a convertirse en una alternativa de poder. Que eso es muy difícil, eso es muy distinto. Puede ser un emergente como en su momento fue el Frepaso, como en su momento fue el mismo Macri. O sea, un emergente para canalizar el descontento con un sistema político y con dirigentes políticos que no dan respuesta. En su momento fue Macri y hoy es Milei. Ahora, ¿cómo se convierte Milei? ¿Cómo deja de ser alguien de moda en la política para convertirse en una alternativa de poder? Bueno, esa pregunta o ese dilema me parece que es el que tiene Javier Milei ahora. Tenemos dos notas que a mí me parecen muy interesantes. Una para hablar sobre este tema con Carlos Maslatón. Carlos Maslatón fue un dirigente liberal que conocí hace muchísimo tiempo y que para mí es el descubridor de Milei. Es más, Maslatón me presentó a Milei. O sea, yo lo conocí a Milei a través de Maslatón. Así que me parece que es muy interesante analizar el fenómeno Milei con un tipo cercano a Milei, pero 2 pasos atrás. Y otra nota es con el Chino Navarro, porque vamos a hablar de la interna del oficialismo. Vamos a hablar de la interna del oficialismo, de lo que está pasando en la relación entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, y también vamos a hablar del folleto y vamos a hablar de Javier Milei. Todo esto en Micromundos. Sin lugar a dudas, uno de los personajes de la semana es Javier Milei. Yo lo conocí a Javier Milei, creo que por el año 2010, cuando hacía un programa que se llamaba Contrapunto en FM Identidad, y al lado mío, cuando yo terminaba el programa, empezaba el programa que conducía Carlos Maslatón, a quien conocía desde que tengo 18 años, de la época de la UCD. Sí, hace muchos años que nos conocemos, y Carlos lo trajo a Javier Milei, que no era el Javier Milei de hoy. Sí tenía todo este pelo muy extraño, pero era el columnista del programa de Carlos y hacíamos un pase entre los tres muy divertido. Y yo protestaba por que Carlos quería que usáramos tubos fluorescentes en el estudio y nos peleábamos por ese tema. Pero bueno, para mí, entonces, Carlos es un poco el descubridor de Milei, al menos como yo lo veo, como yo lo viví. Y estamos comunicados con Carlos Maslatón para hablar del fenómeno Milei. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pitón? ¿Cómo estás tanto tiempo? Gracias por llamarme. De nada. Bueno, no sé si vos te considerás el descubridor de Milei, pero yo te veo así. Bueno, muchísimas gracias. Es un gran honor. La verdad que él venía a FM Identidad una vez por semana. Lo invité una vez porque me llamó un librero que me dijo, mira, acá hay un buen economista que no es conocido todavía, no tiene ni redes ni nada, ¿por qué no lo invitás? Me gustó cómo habló y lo seguí invitando una vez por semana durante años, ¿no? Y el tipo tenía una característica que era muy bueno explicando temas económicos. A veces como que se enojaba con las discusiones, es un poco temperamental, pero viste que por la forma de hablar que tiene se empezaban a levantar los audios del programa y el tipo se hizo muy famoso allá por el año 2015, 16, 17, 18, 19, 20, hasta que en el 21 dice voy a hacer política, ¿no? Que es la gran novedad acá. Cuando el tipo dijo yo voy a jugar en política, que nadie se lo esperaba.
Y bueno, empezó a armar políticamente, primero con Esper, después se separó de Esper, y hoy es el tipo, te diría, que es el eje de la política argentina, con gran probabilidad para el año que viene. A ver, te arranco un poquito de atrás. Nosotros dos que nos conocemos de la época de la militancia liberal de la UCD allá por los 80, vos estabas en OPAO, yo estaba en la UCD, nos conocimos ahí. ¿Hay en el pensamiento ideológico de Milei, hay diferencias o similitudes con aquel pensamiento liberal de Alzogaray? Para mí es exactamente el mismo. No hay diferencias, no hay. Esa cosa que se dice, soy liberal o libertario, para mí son frases nada más. No tiene mucho sentido, pero básicamente nosotros creemos en la libertad del mercado, ¿verdad? Después todo el tema acá, clave en política, es cómo implementarlo, ¿no? Me parece que muchas veces la gente se pelea por temas de instrumentación, en lo cual, bueno, yo he pensado mucho en mi vida, Milei ha trabajado en esto y tiene planes muy concretos para el caso en que salga elegido presidente. A ver, yo hay un comentario que te quiero hacer, que es ¿por qué habiendo existido en los últimos 40 años tantos pensadores liberales o militantes liberales en Argentina, Milei tuvo un éxito muy por arriba del que cualquiera de nosotros podría haber tenido, bueno, tanto en el conocimiento, en la difusión, en la política, en todo, ¿no? Me sacaste la pregunta que te iba a hacer, porque por eso había yo arrancado de la UCD y de las ideas liberales de los 80, y por qué parece que Milei prende mucho más de lo que fue aquella experiencia que tuvimos los dos. Mirá, yo la verdad que pensándolo durante años, creo que es un tema de personalidad. Su personalidad a algunos le parece muy loca, pero a mucha gente le parece muy, pero muy atractiva. Y después las historias personales de él. Es un tipo que no viene de un sector acomodado desde el punto de vista económico, ni viene de un sector social ni siquiera medio alto. Y esas cosas llaman muchísimo la atención. Más algunas frases que tuvo a mitad de camino, ya por el 16, 17, cuando era profesor ¿cómo se llama la cosa? Esta técnica tantra. Sí. Después el tema de los perros. El año pasado, cuando fueron las elecciones, tanto en las PASO como en las generales, yo me hice mucha recorrida por las mesas, analicé cada uno de los circuitos, y ya el primer día, yo vivo en Retiro, ¿sabés? En el edificio Cábana, que entonces la Villa de Retiro, el barrio 31, son 400 metros de mi casa. Yo dije, el primer escrutinio que quiero hacer es ahí. Y ahí me encuentro con que el tipo saca 17-18%, que después terminó siendo la media de la capital. Y después cuando analizamos todos los sectores, viste que hay sectores medios, bajos, pobres, ricos en general, empezamos a ver que en los sectores considerados medios, bajos y bajos, donde Milei más votos sacaba, o sea, estaba por arriba de su propia media, pero en general tiene un comportamiento muy equilibrado. Y esto es muy diferente con lo que pasaba con la UCD. La UCD tenía sus votos concentrados en toda la franja del Río, donde sacaba, por ejemplo, 40%, pero después en Villa Lugano Soldati sacaba 6%. Era una diferencia muy grande. Lo que hizo Milei es equilibrar el comportamiento electoral para la ideología que él promueve. Ahora, es muy novedoso, muy novedoso. ¿Existe un Milei porque existe el kirchnerismo? A ver, ¿cómo es esa pregunta de nuevo? No, mi pregunta es esta. A ver, yo creo que hay un sistema político que por momentos parece agotado, que no le da respuesta al oficialismo, a las necesidades de la gente, pero tampoco parece dárselas la oposición, que ya fue oficialismo hace muy poco tiempo. ¿Milei es un emergente de ese descontento? Vos sabés que yo te voy a decir que no. Yo creo que él yo creo que es él. Para mí, la interpretación de que es la consecuencia de un fenómeno social consistente en el fracaso primero del kirchnerismo, reiterados fracasos, en el mal gobierno que tuvo Macri del 2015 al 2019, es una explicación que para mí es incompleta. ¿Por qué? O sea, lo que te quiero decir con esto, porque para mí si hacemos una abstracción, por ejemplo, decir, acá no está Milei, pero hay alguien que representa ideas parecidas. Te tiro, por ejemplo, Esper. Y Esper sacaría 4 o 5%. Milei es el que está arriba del 20%, es él. El fenómeno es parte de lo que
de la realidad política y de la evolución histórica, pero siempre tiene que haber alguien que represente el fenómeno o que por su sola presencia genere el fenómeno. Y esto es lo que es Javier Milei, ¿no? Si él no estuviera, la ideología liberal no tendría en este momento el auge que tiene en Argentina. Este es mi pensamiento. Pero es imposible de comprobar tampoco, ¿no? Porque vos tenés algo, un fenómeno, un comportamiento electoral, una tendencia en materia de votos futuros, y yo digo que es por una cosa, otro dice que es por otra cosa. ¿Quién tiene razón en esto? Capaz que los dos. ¿O es la persona? Capaz, ¿no? Que los dos. Bueno, puede ser, claro, puede ser los dos también. Vos, digamos, hay muchos analistas, este argumento vos lo habrás escuchado en más de una oportunidad, que dicen que Milei está corriendo el espectro político a la derecha. ¿Vos coincidís con esto? Y sí, claramente, porque vos fijate que el macrismo, antes de llegar al gobierno en el año 2015, muchas veces cuando los entrevistaban por FM Identidad, ellos decían que era de centro izquierda, algunos decían que era de izquierda, algunos decían que si estuviesen en Estados Unidos serían la ultraizquierda del Partido Demócrata, no del Partido Republicano. Varias manifestaciones de Macri, inclusive cuando terminó su presidencia, diciendo nosotros fuimos un gobierno socialista de izquierda. Son cosas que quedan perdidas, ¿no? Y ahora están tratando de decir todo lo contrario, ¿no? Nosotros creemos en las ideas liberales, hasta el mismo intendente Horacio Rodríguez Larreta, que es de otro sector, que claramente es mucho más de izquierda por su política, por su pensamiento desarrollista, hoy está diciendo, no, pero mirá que yo creo en la libertad del mercado. ¿Y esto por qué lo hacen? Porque sienten que los votos se van para el lado de Milei, lo están siguiendo a él, ¿no? El tema es si eso es algo genuino, sincero, ¿no? Yo creo que no es sincero. Yo creo que ellos adaptan un discurso para no perder votos. Me estoy refiriendo a Juntos por el Cambio, por supuesto, ¿no? Sí, estamos hablando de Juntos por el Cambio básicamente porque, digamos, el kirchnerismo, no sé si le preocupa a Milei. Yo creo que el kirchnerismo no sabe lo que hace, ¿no? Está partido realmente. A mí me sorprendió muchísimo cuando se partieron con el tema del Fondo Monetario, pero bueno, es una decisión política de ellos. El kirchnerismo lo veo quebrado, ¿no? Ahora viene otra teoría. ¿A quién beneficia? Para el supuesto que lo sigamos colocando a Javier Milei como tercero, no como competidor de la punta. Este es un ejercicio, ¿no? Sí. ¿A quién beneficia? ¿A quién beneficia y a quién perjudica? ¿A quién le saca votos? ¿Beneficia al kirchnerismo? Obviamente que si sos de Juntos por el Cambio, o radical o macrista, y vos decís, si no, lo que pasa es que nos quitan votos a nosotros, entonces con eso puede ganar de vuelta el kirchnerismo. Esto es lo que te van a decir ellos. Sí, dicen que es funcional al kirchnerismo. Supuestamente. Pero igualmente me parece a mí que es un argumento injusto, porque ¿por qué un partido o varios partidos tienen que tener la hegemonía de la oposición, ¿no? Bueno, también es eso, ¿no? Lo que pasa que lo que yo tengo observado también, que él está juntando votos de todos lados. No es que le quita votos al macrismo nada más, en general, de todo el espectro le están viniendo votos a él. Pero parece difícil pensar, Carlos, que alguien que votó al kirchnerismo, que votó a Alberto Fernández, lo vaya a votar a Milei. A mí me cuesta pensarlo. ¿Vos decís que hay? Bueno, pero por supuesto que hay. Pero hay cosas peores que esa. Mira, vos sabés que el fuerte de Milei en materia de edad está entre los que empiezan a votar de 16 hasta 25 años, donde sí, más alto da. Un sector que tradicionalmente, voy a decir, por lo menos en los últimos 30 años, se tiró para la izquierda. Hay mucha indignación. En la única izquierda que ha quedado con presencia electoral pura es el trotskismo. Los tipos están recontra indignados, no pueden creer. Por eso hasta ellos hablan contra Milei. Varias veces yo le dije en el año 2021, pero escúcheme una cosa, ¿qué le pasa a usted? Milei le quita votos a ustedes, cuando se lo decís así, no saben qué responder, pero en definitiva pasa eso también. Milei ha conseguido no solamente tirar para la derecha liberal la discusión del debate político, sino también generacionalmente afectó a toda una camada. ¿Qué es esto? Yo te digo, de 16 a 25 años, donde es abrumador. Mira, hace cosa de un mes, sí, chicos del colegio secundario y los primeros años de la universidad empezaron a escribir en los pizarrones, con tiza todavía, porque hay tiza en la mayoría de los colegios,
Milei 2023, alguno con el dibujo de él, con la peluca. Entonces, el jefe de la campaña de Milei, el jefe, el que hace los videos, Santiago Oría, empezó a hacer como una compilación, le llamó La Revolución de los Pizarrones. Cualquiera diga que es una cosa pagada, pero no, vino de abajo hacia arriba. Los chicos, en el interior, desde Ushuaia hasta La Quiaca, del mar hasta los Andes, escribiendo en todos los colegios, en las paredes, afiches, en las carteleras, Milei 2023. ¿Quién lo inventó eso? Nadie lo inventó, salió solo. Otro argumento que también se ha dicho, que Milei es un fenómeno político comparable con Bolsonaro y con Trump. ¿Coincidís con eso o no? ¿O no se puede extrapolar de esa manera? Es distinto porque él es distinto, pero sin embargo, a diferencia de algunos liberales muy de academia y algunos que son liberales de izquierda, él es pro Trump y pro Bolsonaro, O sea, es raro Milei, porque por un lado él se dice el libertario, que son tipos, viste, que odian la política internacional, la defensa, pero él a su vez es pro Trump y pro Bolsonaro, muy pro Trump y muy pro Bolsonaro, con lo cual tiene elementos también de la derecha conservadora, Milei, ¿no? Ese tipo, él es muy liberal en temas económicos, pero en temas políticos, en temas internacionales, y yo lo veo muy parecido a ellos. Ahora, si el fenómeno es igual, yo creo que él es distinto, completamente distinto. Además, mira, Milei este año va a cumplir 52 ya. Sin embargo, ¿por qué atrae tanto a la gente tan joven? Esta es la cosa que hay que descubrir. ¿Qué es lo que tiene que los pibes se vuelven fanáticos de él? Y es una cosa que hemos visto ya desde hace años, inclusive desde antes que haga política. Mira, una vez, hace 2 años, hizo su cumpleaños. Yo, una cosa que jamás vi, cumpleaños lo hizo en una plaza. O sea, llenó 5.000 pibes en una plaza que vinieron solos a sacarse una foto con Milei el día del cumpleaños de Milei. Otra cosa más, nos hemos acostumbrado ya de los últimos 35 años, Pitón, viste que el político lo ve comiendo en un lugar, saliendo, y dice, che, qué hijo de puta, mirá la que se roba, que vino a comer acá, claro. Mirá cómo está viajando. Bueno, Milei, donde entre, no puede comer, porque la gente se abalanza toda entera a saludarla. ¿Qué quiere decir? Que tiene algo de legitimidad, sus, entre comillas, ambiciones, su lanzamiento a la política, que hace que la gente lo vea como un distinto de la política. Además que nunca estuvo en política, y encima con la jugada que se mandó, yo mi sueldo lo sorteo. Okay, hubo muchas críticas con eso, entonces ¿viste? Lo sorteo. Viste que hubo muchas críticas con ese tema. Perdón, ¿me lo puedes repetir? No, que hubo muchas críticas con el sorteo del sueldo. Y está bien, puede ser, pero fue un golazo políticamente. Un golazo, tiene 2,5 millones de personas que participan del sorteo, de eso. Además, por ejemplo, el primer sorteo lo gana un kirchnerista que hace cosas en la construcción. Ese estuvo bueno. Lo gana, cualquiera lo gana, ¿entendés? Entonces eso al tipo le da mucha legitimidad. Por más que sea simbólico, porque 300.000 pesos no es el gasto del Congreso, es una cosa pequeña, pero simbólicamente queda bien que un tipo diga, bueno, yo del Estado no quiero cobrar nada, ¿no? Carlos, así que bueno. Te llevo a algo que pasó esta semana. Esta semana hubo, viste, una cumbre de Juntos por el Cambio, sacaron un comunicado, y a mí me sorprendió muchísimo que sacaron un comunicado con nombre y apellido hablando de Milei, porque vos, como bien sabés que conocés mucho la política, meter a una persona en un comunicado es automáticamente subirle el precio, que me parece que fue lo que hizo Juntos por el Cambio, diciendo que no se iban a aliar con Milei, y después salió Milei a decir que bueno, que nunca había querido aliarse. ¿Cómo ves esa posible alianza o no alianza? Para mí nunca existió esa alianza. Yo lo que tengo hablado con Milei, él dijo, mirá, yo con ellos nunca voy a ir, es imposible. Y además tampoco nunca fue invitado a Juntos por el Cambio. Lo que pasa es que él mantuvo diálogo bastante importante con Bullrich en los últimos 2 años, con Patricia Bullrich, y 2 veces habló con Macri, 2 veces nada más habló con Macri. Y habló de cosas muy generales, no habló de alianzas ni cosas así. Y yo las veces que le pregunté, loco, pero vos estás por irte para allá, avisanos, ¿viste? Lo que te seguimos a vos, queremos más o menos estar en línea. Me dice, no, para nada. Yo lo máximo que puedo hacer, y esto sí lo dijo él, es decirle
a los que yo considero potables de Juntos por el Cambio, básicamente él considera que son aceptables Macri y Bullrich, si quieren salgan de ahí, vienen conmigo acá a mi propio partido, que se llama, a mi propia coalición, La Libertad Avanza, y definimos los cargos en unas elecciones paso. Y por eso María Eugenia Vidal dijo que los quiere claro, que quiere quebrar Juntos por el Cambio. Claro, pero él no va a ir nunca. Primero que no está invitado ahí. O sea, esto es algo categórico. ¿Sí? Ni la coalición cívica, ni el radicalismo, ni Rodríguez Larreta quieren que él vaya para allá. Supongamos que Macri y Bullrich digan, bueno, yo quiero que venga acá. Bueno, pero van a decir, bueno, ¿vos con qué te conformas? ¿Querés ser ministro del próximo gobierno? Y él no va a aceptar nada. Nada va a aceptar, porque primero que no, él no es un político material que busque plata o cargos como fin en sí mismo. Él quiere cambiar el país. Entonces, la cosa que él dice tiene su lógica. Vengan para acá, hagamos una interna nacional y ganamos las elecciones. A ver, obviamente que ni Bullrich ni Macri tampoco pueden hacer eso. Ni él puede ir para allá, ni ellos pueden venir para acá. Dos ideas, Milei ha esbozado un montón, pero dos ideas que se me ocurren y que más él las ha repetido. Si vos sos presidente, ¿podés terminar con el Banco Central? Una. Y la otra es, no habla él directamente de dolarizar, sino de la elección de una moneda distinta a la del peso argentino, pero que, digamos, por las preferencias de la gente, todos imaginamos que si hubiera esa posibilidad, todo el mundo terminaría optando por el dólar. ¿Se puede dolarizar en la Argentina? Bueno, las dos cosas te las voy a contestar si me das unos minutos. Sí. Son muy técnicas y son muy complejas. Pero trata de hacerlas fáciles. Fácil. Te la voy a hacer lo más simple posible. Dale. Primero, el presidente autónomamente, por decreto, puede hacer un montón de cosas. Derogar el Banco Central no puede. Necesita una ley. O sea que necesita consenso para el Congreso. Quiere decir que el día que asume Milei, por decreto puede poner todo el plan económico y tomar las medidas que son de su competencia, pero no puede cerrar el Banco Central. Ahora, ¿cómo es el plan de dolarización de Milei? Él lo dijo varias veces, pero es muy difícil de entenderlo. Lo primero que vos requerís hacer es modificar el sistema bancario. Hoy en día en el mundo está junto lo que es la captación de depósitos de los bancos, de los préstamos. El mismo que capta depósitos usa esos depósitos para prestarlos. Él dice que son dos fusiones que hay que separarlas como plazo previo a la dolarización. Esa separación es la que regía en el mundo bancario, mira lo que te digo, Pitón, hasta el año 1844. Y él quiere volver a eso. Yo le llamo la ley Peel, que es la que se sancionó en Inglaterra ese año, 1844, lo llama la banca Simon. No importa, esto es un prerequisito y es fundamental. Ahora, dolarización implica no que la gente use dólares. Dolarización implica que un día determinado Argentina dice, señores, todos los pesos que ustedes tienen, los físicos y los depósitos, yo se los cambio por dólares físicos y por depósitos bancarios en dólares. Para lo cual vos tenés que tener los dólares para entregarle a la gente lo que corresponde con sus pesos. Es un cambio forzoso de moneda. Okay. Ahora, vos para eso tenés que tener más o menos una identidad, una equivalencia entre todo lo que son los pesos en depósitos y los pesos circulantes con las reservas. Hoy, ¿tenés esa equivalencia? La respuesta es contundentemente no, porque claro, los pesos que circulan y los depósitos son más o menos 100.000 millones de dólares, y reservas hay como mucho 3.000 millones, con lo cual no se puede hacer. O se puede hacer un tipo de cambio que no es el de ahora, ni de 115 ni de 200, a 3.000, 4.000, 5.000. Con lo cual eso está bien como idea que la ha tirado, pero no se puede hacer al tipo de cambio actual. Si lo haces en la actualidad con la reserva que hay, tenés que confiscar. Con lo cual está bien que haya tirado la idea, pero no es de realización inmediata. Puede ser que se dé en el futuro, así como en 1991, ¿te acordás que en marzo Cavallo llega al gobierno, en el tercer año de Carlos Menem, y me dice, uy, pero mirá qué cosa, que la hiperinflación limpió la economía argentina y todos los australes que hay son 3.000 millones de dólares. ¿Cuánto tenemos en el Banco Central? 3.000 millones de dólares. Declaramos la convertibilidad. Para que se dé eso y poder hacerlo el año que viene o en el 2024, necesitas antes una degradación del peso argentino que todavía no ha tenido lugar. Necesitas
te lo digo directamente, una hiperinflación. Ahora, si me preguntás a mí, ¿va a haber hiperinflación? Yo te digo que no. Va a haber muy alta inflación, pero no va a haber hiperinflación. Con lo cual, la dolarización a este tipo de cambio no se va a poder hacer. Se van a poder hacer cosas similares en el futuro, pero no en forma inmediata. Esa es mi opinión. Te hago la última. ¿Pensás que en el 2023 Milei va a ser presidente? Vos sabés que yo creo que sí. Para mí él Sí, tiene sí. ahora 20-21% y yo tengo la teoría de que él crece 1% cada mes. Si vos a la base que tiene ahora nacionales le sumas 1% cada mes y llega al 30-32% para las PASO del año que viene. Y lo que yo creo que el escenario que a él le permitiría ganar es un escenario que necesariamente define al presidente por segunda vuelta. O sea que vos tendrías 3 instancias electorales el año que viene, PASO, primera vuelta y balotaje. Entonces, si vos tenés en las PASO más o menos 30-30-30, que sacaría Juntos por el Cambio, Frente de Todos y La Libertad Avanza, yo creo que sería tan novedoso ese que después vendría la primera vuelta donde Milei quedaría primero o segundo. Y si queda primero o segundo, el balotaje lo gana contra cualquiera. Mi opinión es que el kirchnerismo está en decadencia total y que esto va a quedar en una final entre Juntos por el Cambio y Milei. ¿Y quién creo de Juntos por el Cambio que va a sobrevivir? Horacio Rodríguez Larreta. Con lo cual vas a tener un balotaje Larreta-Milei y creo que lo gana Milei. Esta es mi teoría de lo que va a pasar. Carlos, muchísimas gracias por estos minutos. Un placer, Pitón. Cuando quieras, a tus órdenes. Gracias por llamarme. Un abrazo enorme. Chao. La relación entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández es muy mala. Es malísima. Ninguno quiere hablar con el otro. Dicen que el presidente de la Nación está cansado, hastiado de los berrinches, de los gritos, de las críticas de Cristina Fernández de Kirchner. Y por otra parte, ella aparece completamente decepcionada, que me parece, si aparece decepcionada, que nuevamente, como en su momento lo hizo con Julio Cobos, no midió con quién estaba cerrando un acuerdo político, ¿no? En aquel caso, para que se convierta en su compañero de fórmula, y en este caso, para que se convierta en el presidente de la Nación. Lo cierto es que la relación está muy mala, que dicen que han vuelto a chatear, como si eso fuera un gran logro, ¿no? Y me parece que deberían ser un poquito más responsables porque en el medio está toda la gente. Mayo es un mes clave para el cumplimiento con el Fondo Monetario Internacional porque tienen que empezar las audiencias públicas que van a desembocar en una reducción de los subsidios en materia energética. Si no se logra esa reducción de los subsidios, va a ser muy complicado que el acuerdo siga vigente. Y esa es la prueba de fuego que tiene el ministro de Economía, Martín Guzmán, que hoy se ha convertido, más que en un ministro de Economía, en un símbolo de la resistencia de Alberto Fernández contra su propia socia política y mentora, Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Hoy Guzmán es mucho más que el ministro de Economía. Creo que es más un símbolo que el ministro de Economía. El problema es que no sabemos quién lleva adelante la economía en la Argentina. Bueno, pero eso sería otra cuestión a debatir. Lo cierto es que ellos no se hablan y que vamos a ver si lo que vaya a pasar en el mes de mayo con la energía es el límite o no que tiene el kirchnerismo. Vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver cómo sigue todo esto. Uno ve poca acción por parte del gobierno. Vamos a charlar con el Chino Navarro, que es un dirigente, como ustedes saben, del movimiento Evita, además es funcionario de la jefatura de gabinete, para hablar un poco de la interna del gobierno, qué es lo que está pasando, por qué están en desacuerdo, cómo va a seguir toda esta película. Bueno, una entrevista que a mí me parece muy interesante para tomar un poco el pulso del oficialismo. Estamos comunicados con Fernando Chino Navarro, secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete y uno de los principales dirigentes del movimiento Evita. Chino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Un gusto. A ver, uno de los temas de los que más se viene hablando es de la interna del Frente de Todos, de la relación inclusive hasta personal entre Cristina y Alberto Fernández. ¿Cómo podrías describir este momento? Ignorar que tenemos diferencias
que pueden ser secundarias, pero las discutimos como si fueran principales, y quizás lo sean. Quizás el Frente de Todos tiene un origen con la mayor legitimidad y la vocación de frenar 4 años más de Macri, que hubiesen sido nefastos para la Argentina, porque el peor gobierno de la historia democrática desde la instauración del voto secreto universal y obligatorio es el de Macri, que no cabe duda. Pero Macri también se encontró con una crisis que no inventó, él la agravó considerablemente, y nosotros conformamos un frente para ganar. Uh-huh. Y quizá no tuvimos el debate que es necesario respecto a un programa de gobierno, acciones de gobierno. Y se ve en la práctica, porque además de la herencia de Macri nos tocó una pandemia sin precedentes en la historia de los últimos años, una subida de la inflación antes de la guerra de invasión rusa a Ucrania, ya en mediados del año pasado se veía en Estados Unidos, por supuesto con números diferentes a los nuestros, ¿no? Ojalá tuviéramos la inflación del aumento de los españoles, los holandeses, los norteamericanos. Todo eso incidió en nuestra política por los problemas propios y problemas ajenos, aunque lo más importante son los propios. Entonces este debate, esta discusión sobre tu pregunta no nos debería sorprender a nosotros, porque sabíamos que teníamos diferencias legítimas, además. Pero la verdad, mi cabeza, registro, leo, a veces opino. ¿Te imaginas que entre las diferencias de Alberto y Cristina, las declaraciones de distintos dirigentes que critican, y aquellos que también a veces me toca a mí plantear la posición del gobierno, y lo que sufre el pueblo argentino, y las dificultades que sufren los más humildes, la clase media baja, los sectores medios, porque tenemos datos buenísimos en la economía, crecemos, generamos empleo, se está exportando más que en el 2013, se ha cerrado exitosamente la negociación con acreedores privados y con el fondo, se han dado créditos como nunca se dio en los últimos años a las pymes. Tengo un montón de medidas. A ver, con lo cual, con todos esos datos... Perdón, sí. El trabajo de la pandemia, pero no ignoro todo lo que está mal. Por lo tanto, ¿qué más? Lo que falta es mucho más de lo que hicimos. Y también nos hemos equivocado. Pero mi cabeza está más atenta a los problemas de los argentinos. Por supuesto, me gustaría que resolviéramos las dificultades con un gobierno homogéneo, con diversidad, pero sintetizada. Esa diversidad es más útil al pueblo, y la verdad que a veces creo que tanta crítica, que muchas veces comparto, hacerla así a los 4 vientos, con toda la intención de ayudar, en vez de ayudar, por ahí dificulta que el gobierno pueda gestionar mejor. A ver, ¿en qué punto? Porque en una coalición política, sea del signo que sea, me parece que siempre debe haber desacuerdos, siempre debe haber debate, porque si no conformarían un único espacio político, con lo cual eso es lógico. Ahora, ¿en qué momento, y te quería preguntar si el Frente de Todos está, en qué momento está, si hay una cuestión de debate, o lo que parece al menos de afuera, lo que hay es una cuestión donde ya empieza a entorpecer la gestión de todos los días, donde por momentos da la impresión, y no me quiero comprar con esto ningún argumento, pero da la impresión como que una parte del Frente de Todos quiere o disciplinar o debilitar a la otra. No lo sé. No puedo. Yo no puedo conocer las intenciones, puedo conjeturar, analizar, pero me parece que tampoco, así como digo, que la crítica pública, aún bien intencionada, tan destemplada, no ayuda, que yo haga análisis tampoco ayuda. Pero lo que está claro es que hay una disputa evidente, porque se expresa públicamente respecto al rumbo del presidente Alberto Fernández, sus principales ministros, Martín Guzmán, Matías Culfas, por lo menos lo que he escuchado que se nombra como que son ministros que debían ser reemplazados, pero también hay una disputa de poder, porque está discutiendo quién conduce. Y no es bueno cuando tenemos el avión, digo yo, el colectivo, lo conduce Alberto Fernández, que fue elegido por Cristina Fernández de Kirchner, que muchos nos pusimos contentos, otros se habrán enojado. El mismo Máximo le dijo a Alberto un día: mirá, yo
no estaba de acuerdo con la decisión de Cristina. Yo sí estuve de acuerdo, pero no tiene que ver lo que piensa Máximo y lo que pienso yo, o sí tiene mucho que ver, pero esto fue una decisión de Cristina que Alberto se resistió a aceptar durante muchos días hasta que aceptó. Y hoy, cuando vos sos presidente, que maneja el colectivo, el avión, el auto, como quieras llamarlo, el tren, es el presidente. Así lo marca la Constitución y así debe ser políticamente, porque es lo que te reclama expresa o tácitamente la sociedad, un conductor, un guía, alguien que en la crisis más grave de Argentina en las últimas décadas te marca el camino, te abraza. Eso también está en disputa, es obvio. Lo que pasa es que da la impresión a veces de algunas expresiones de Cristina donde Alberto estaría reservado solo para el poder formal y no sé si para el poder real. Bueno, es como que vos manejás el avión y el copiloto que no tiene todos los elementos que tenés vos en el equipamiento del piloto, no se puede manejar el avión si no sos piloto. No lo puede manejar un azafata, un pasajero, ni siquiera el copiloto. El copiloto, si le pasa algo al piloto, se tiene que levantar, sacar al piloto, reemplazar el copiloto, reemplazarlo. Conociendo a Cristina, Cristina es una mujer de la democracia, una mujer no está pensando en una cosa que critique, que sea dura, que lo ha sido toda su vida. Cuando yo la conocí en el 2000, lo que más me atrajo de Cristina fue su personalidad y que apostaba a la política, que apostaba a la crítica, que apostaba a las internas, que hoy son las pasos para dirimir no solamente liderazgo, ideas, y la respeto, puedo compartir o no con ella, pero el que maneja el avión, nos guste o no nos guste, y que fue votado además, porque Cristina lo eligió, pero después el pueblo argentino lo votó, el 49% es Alberto Fernández. Ahora, una de las cosas que se le critica a Alberto Fernández muchas veces es que parece que no está al mando del avión, y acá me salgo de la interna. Te pongo un ejemplo. Durante Semana Santa se habló mucho sobre que iba a haber algunos cambios de gabinete y donde el presidente iba como a reafirmar su autoridad a través de determinados cambios. Esos cambios después no han ocurrido. Y más allá, digamos, algunos se filtraron desde el gobierno y otros no. ¿Le falta al presidente dar un gesto de mayor autoridad? Bueno, vos mismo lo dijiste, se hablaba. ¿Dónde se hablaba? ¿Lo dijo Alberto Fernández que iba a haber cambio? No lo dijo. ¿Y quién lo dice? Los medios, que toman los de récord, que tienen todo el derecho. Vos sabés cómo es el periodismo. Sí, claro. Yo con vos he discutido mucho, no pensamos lo mismo. No. Pero vos planteás con franqueza tus ideas. Pero vos sabés que también tenés colegas, que es de unos de récord, que te dicen, mirá, me parece que el fin de semana va a llover, escriben en el entorno de Cristina, en el entorno de Alberto, en el entorno de Larreta, en el entorno de Macri, dice que va a diluviar, que no es lo mismo que llover. Y hasta a veces inventan cosas, vos lo sabés. Respecto a si Alberto Fernández tiene valor, es un solo ejemplo. Respecto al valor, ¿no? Uh-huh. Al valor personal. Después te doy un ejemplo del valor político. El valor personal. Alberto Fernández no era presidente todavía, estaba electo. Sí. Un golpe militar, económico, destituyente, incluso con el apoyo hasta de sectores narcos en Bolivia para desplazar a Evo Morales, que por supuesto fue un gran presidente con acierto y también con errores, pero lo desplazaron violentamente. Acá veíamos las imágenes por televisión. Lo querían matar a Evo Morales, no es que lo querían meter preso, lo querían matar. Uno de los que le salvó la vida a Evo Morales, no siendo presidente, comprometiéndose políticamente, arriesgando todo lo que no tenía porque aún no había subido, pero lo que iba a tener, hizo tratativas personales, habló con López Obrador, con países, con otros presidentes, porque muchos países hermanos lamentablemente no dejaban que en su soberanía aérea el avión que rescatara a Evo pasara por sus territorios. Evo pudiera venir a Argentina y de acá sacarlo a México, porque López Obrador aceptó asilarlo. ¿A vos te parece que un hombre que hace eso tiene miedo? Te voy a dar otro ejemplo, ya político. Se declaró la pandemia, una pandemia que nadie en el mundo conocía, donde todos
acertamos y todos nos equivocamos. Cuando digo todos, los países más importantes, los más avanzados. Mayor error de las grandes potencias del mundo, los países centrales, que no pudimos unificar una política común, no se pudo trabajar en común la vacuna, políticas de prevención. La vacuna se utilizó como un objetivo, como un instrumento de mercancía económica y de dominación y de influencia política territorial, mientras morían miles y miles de personas en todo el mundo. Y Alberto Fernández no vaciló en convocar al diálogo a todos, empezando por Horacio Larreta, el gobernador de Buenos Aires, todos los gobernadores, cualquiera sea el color político, negoció con todos los países, desde China a Alemania, desde Rusia a Estados Unidos, para conseguir la vacuna. Bueno, esto volvió la Pfizer, ¿no? También en el medio. Sí, Pfizer que hoy estamos aplicando, y que habría que conocer la historia, más allá de lo que se dice, de qué pasó con Pfizer. La verdad, te lo dicen, si vos ves la cantidad de Pfizer que llegaron a los países hermanos, Chile, por ejemplo, otros países europeos, eran cantidades ínfimas, porque se comprometían con una producción que no tenían, y era obvio que no lo podían tener, porque no estaban preparados para semejante pandemia. Ojalá, si Pfizer nos hubiera dado la vacuna primero, la hubiésemos tomado. Quiero decir que hay un valor, y ahí lo ves, en la peor crisis de la historia, el mejor Alberto Fernández, sereno, tranquilo, pensando en los argentinos, diciendo no nos salvamos solos, nos salvamos todos juntos. Entonces uno puede coincidir o disentir con Alberto Fernández, pero sí que no tiene valor. De pico somos todos bravos. ¿Viste? Guapo, de esquina, yo te grito. El tema de estar frente a la crisis, yo quisiera saber que hubieran hecho mucho. Periodistas, políticos, analistas, intelectuales, economistas, que a veces hablan de Alberto Fernández en las botas de Alberto Fernández. Chino, te hago dos últimas preguntas que no tienen que ver con lo que veníamos charlando. La primera, desde hace unos días es como que el personaje es Javier Milei. ¿Qué pensás vos de Milei? No comparto absolutamente nada de lo que piensa. Es una mezcla de lo que, primero, en lo personal, con Milei tengo buena relación. Uh-huh. Lo he cruzado en la televisión, en la calle, charlo, dialogo. Te digo, es otra persona diferente a la televisión. Sí, es cierto. Yo lo conozco también afuera. Incluso hasta me cae simpático. Yo siempre lo cargo, le digo, pareces un dibujito animado japonés, que te destinas a propósito, o lo haces para la televisión. Dice, no, tengo los pelos así. Bueno. Dicho esto, porque no es personal con Javier, las cosas que él dice, que no sé si él las dice, porque a veces los políticos dicen, me puede haber pasado a mí, lo que saben que determinado sector social o determinado sector etario quiere escuchar, pero lo que él expresa, salvando a la persona de Milei, diciendo que no es personal, que le tengo respeto, sí. Como político lo que dice son brutalidades, demagogia y todo mentira. Hay que eliminar los impuestos. Bueno, decirle a Javier que convocarnos a charlar en tu programa, a ver cómo se financia el país más supercapitalista del mundo sin impuestos. Ahora, Milei no es un emergente de lo que podríamos decir la falta de respuesta del arco político tradicional. Acá meto a todo, no meto al gobierno nada más, meto al radicalismo, al peronismo, en todas sus vertientes, a Juntos por el Cambio. Digo, ¿no es el emergente de eso? Gracias por la pregunta, porque lo había omitido y es muy importante. Sí, Javier Milei crece porque los políticos, todos, también los peronistas, los integrantes del Frente de Todos, cada uno, digamos, con sus distintas responsabilidades. No le podemos echar la culpa a un concejal, o a un militante de un territorio, o a un dirigente barrial, o un director de un municipio, que a quien le tocó ser ministro de una provincia importante, gobernador, o ministro o presidente de la nación, cualquiera sea su color político. Del 75 para acá, con la gravedad además de la dictadura que nos endeudó de una forma tan brutal como la deuda que tomó Macri, con el agravante que la dictadura estatizó las deudas de muchas grandes empresas privadas argentinas, entre ellos el Grupo Macri, pero no son los únicos. Habría que recordar ese listado, porque muchos de esos empresarios
Después te dan clases de republicanismo, te hablan de bajar los impuestos, te hablan el Estado que funciona mal, el déficit, y no se hacen cargo que la deuda de muchos de ellos que aún están en actividad, otros se han ido, han fallecido, los grupos se han vendido o no están, pero muchos están. Buscar listado, está público. Sí, sí, claro. Caballo era funcionario de la dictadura y estatizó esa deuda. Del 83 a la fecha, más allá de las buenas intenciones de todos los gobiernos, aún con las grandes incidencias que puedo tener con algunos de ellos, estoy seguro que asumieron para querer gobernar bien. Todos, salvo algún momento del plan austral, de la convertibilidad, los 4 años de Néstor, que fueron los mejores 4 años del 74 a la fecha, muchas medidas y acciones de Cristina que le tocó gobernar en la peor adversidad, crisis del mercado inmobiliario global, cuando se cae el mercado inmobiliario norteamericano, la crisis de España y Brasil entre el 2012 y el 2015, la pública política de los sectores de la economía concentrada, sí, a ver, de AEA, tenemos... para que devaluara y no llegara al fin de su mandato, una actitud claramente excluyente. Lo dijo un día en el programa de Mariano Grondona, claramente un dirigente que ya nadie se acuerda, que era de la sociedad rural llamado Bercati, que tuvo un sincericidio diciendo esto. Ninguno. Macri, por supuesto, nos hundió más todavía. Y Alberto, cuando asume con la deuda de Macri, quizás fue un error nuestro, de Alberto, no haber explicitado la gravedad del país que recibíamos, porque la gente estaba agobiada y quería soluciones para adelante, más la pandemia. Paradójicamente es una de las cosas que de autocrítica que hace Macri, ¿no? Más nuestros errores, más nuestra falta de programa, nuestra falta de ideas en el siglo XXI, cuando muchos pensamos que si estuviésemos en el 1960, 1970, y ese mundo que era maravilloso no existe más. Maravilloso en cuanto a la participación de los trabajadores. Bueno, tenemos que hacernos cargo, y Milei es la consecuencia de eso, obviamente. Esto no es culpa de Milei, es culpa nuestra. Y te hago la última, que no tiene que ver con esto, que es, esta semana hubo una gran polémica en torno a ese folleto que apareció en Morón, relacionado con el tema de las adicciones de drogas. Vos que sos dirigente en la provincia de Buenos Aires, ¿qué pensás? Bueno, primero te recuerdo que escribimos con un equipo de lujo que lideró Claudio Alarcón 2 libros que se usan de texto, incluso yo no lo sabía, y nos enorgullece mucho universidades públicas de Argentina y de Latinoamérica. El primero es Dársela en la pera y otro ATR, vinculado al tema de la droga, el consumo. Y estamos preparando otro para presentar en unos días con Pablo Semán, uno de los antropólogos más prestigiosos de América Latina. Hizo un trabajo maravilloso con su equipo de investigación de cómo le pegó la pandemia, y ahí aparece también las adicciones a los pibes desde los barrios más humildes de los country, teniendo en claro que no es que soy un estudioso, sé todo, pero conozco el tema, apoyamos uno de los... había muchas madres que luchaban contra el Paco hace décadas. ¿Pero fue un error eso o está bien encaminado? Te quiero decir, yo con algo del tema conozco, hemos apoyado a las madres del Paco en Loma de Zamora, había muchos municipios, mujeres de barrios muy humildes que peleaban contra el Paco. Más allá de la buena intención del municipio de Morón, porque conozco a su intendente, es un hombre de bien y sé lo que piensa, y aclarando que fue una ordenanza votada por todos, incluso por Juntos por el Cambio, que después, como caranchos, salen a criticar lo que sus concejales votaron. Creo que fue un error, porque en esta realidad tan compleja, lo que yo entiendo su filosofía, esto puede funcionar en Noruega, puede funcionar en Finlandia, Argentina es peligrosísimo, es un gran error, pero entiendo el contexto y entiendo la buena voluntad, pero hay que ser más cuidadoso, entender más la realidad propia en vez de mirar tanto afuera, y sí, fue un error. Chino, muchísimas gracias por estos minutos. No, al contrario, te mando un fuerte abrazo. Como siempre, un gusto estar con vos. Te mando un abrazo, gracias, Chino. Estamos llegando al final de este episodio de Micromundos. Espero que les haya gustado. Hoy no tengo una serie para recomendarles. La verdad es que
no tengo nada que haya visto, que me haya gustado como para recomendárselos. Con lo cual, por eso vuelvo a la recomendación de la semana pasada, que muchos me hablaron en Twitter, me preguntaron, Tokyo Vice en HBO, la encontrás, HBO Max creo que es, ahí la podés encontrar. Es una serie espectacular que habla sobre la investigación de un periodista, el primero extranjero que escribió en el diario de principal tirada de Japón, una especie de Clarín japonés, que empezó a investigar la mafia japonesa, se llama la Yakuza. Bueno, sigo recomendando esa serie, así que espero que si la encuentran por ahí, la disfruten. Muchas gracias, ya saben, nos pueden encontrar en las principales plataformas de podcast, como en Spotify y en Apple Podcast, y también me pueden seguir en redes sociales. Mi Twitter es @martinpitón. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Take my hand and come with me because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine.